Vamos a darle vidilla, ¿no? Vamos a darle energía. ¿Sí? Sí, Vamos allá. Venga. vamos ahí con, bueno, vamos. Empezamos, ¿verdad? Contextualizamos un poquito, ¿no? Sí, vamos Vale. a, bueno, darles la bienvenida a todos los que están ya por aquí con nosotros. Les damos las gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Y bueno, la idea era presentar el primero de los encuentros de un ciclo de conversaciones que queríamos iniciar. Hemos titulado un poco al ciclo, pues, Conversaciones centradas en soluciones en tiempos de COVID-19. Y bueno, en la tarde de hoy sí que nos gustaría que nos acompañaran un poquito a soñar, ¿no? Hemos titulado un poco, subtitulado esta conversación como construyendo un mundo que queremos, ¿no? Y bueno, era la idea esa, ¿no? De construir un sueño entre todos, o por lo menos esa idea de soñar el mundo que queremos construir a partir de estos momentos. Yo creo que para poder empezar a soñar, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos estos atrevidos que queremos soñar? Y bueno, la Asociación Canaria para la Práctica Centrada en Soluciones, pues bueno, nace un poco de gente que tenemos una visión del mundo, una visión de esta filosofía. Y bueno, decidimos en el año 2018 unirnos para intentar expandir, ¿no? Esta idea, esta metodología de trabajo y esta filosofía de vida, porque casi que lo entendemos así. Entonces, bueno, somos varios miembros, somos cuatro personas ahora mismo en las que hemos constituido la asociación. Está Meni, está Tony, está Jonay y ya estoy yo. Y bueno, somos personas de diferentes ámbitos del campo social, psicólogos, trabajadores sociales, bueno, que nos hemos dedicado un poco, pues, a toda a implementar esta práctica dentro de nuestro campo de trabajo, no solo en la práctica privada, sino también en lo público. Y bueno, yo creo que pasamos a presentar un poquito a nuestros anfitriones de hoy. Sí, sí, bueno, aprovechando de la presentación esta que ha hecho Vane, yo me presento, mi nombre es Jonay, como decía ella, formo parte de la asociación, y queríamos un poquito ir de más a menos, como solemos decir, ¿no? Y calentar un poquito esta tertulia y que vayamos abriendo nuestros oídos y nuestra palabra pues, a conversaciones, a preguntas que puedan generar pues, nuevas perspectivas y un poquito difundir esa idea que planteaba Vane. Entonces hoy van a ser nuestros maestros de ceremonia, tanto Hans, Pierre, desde el otro lado del Atlántico, que lo tenemos ahí con una gorrita y con una camiseta ahí peculiar, ¿vale? Y luego, pues bueno, con nuestro compañero y presidente Tony Medina, que bueno, que van a empezar un poquito ahí conversando entre ellos, para darnos también un poquito pie a los demás, para irnos uniendo a esta conversación, ¿verdad? Yo quizás, más que entrar en perfiles técnicos, que les animo a que investiguen un poquito con ellos, es decir, Hans en este caso es director del Centro Latino, psicólogo, catedrático de psicología, que lleva muchos añitos practicando esta metodología. Más que un poco hablar del perfil técnico, tanto de Hans como de Tony, sí que me gustaría destacar un perfil más humano, ¿no? Y es que yo creo que al margen de lo profesional, que creo que aplican los dos con un rigor y una brillantez importante el método, ambos le ponen muchísima ilusión a lo que hacen, ¿no? En este caso, nuestro compañero Tony también, pues con psicólogo, lleva muchos años involucrado en la ayuda de familias de menores, presidente de nuestra asociación, trabajando en sistema de protección durante mucho tiempo. Y como ya les digo, ¿no? Les animo a visitar sus perfiles de web, que además Tony creo que hizo una hace poco, inauguró una web hace poco, tonymedina.es, si no me falla la memoria. Ahí habla también bastante de él.
les invito un poquito a indagar sobre ellos. Entonces, quizás para no enrollarme yo mucho más, además soy famoso en eso de enrollarme, les paso la palabra a ellos con una preguntita así como un poquito más informal, que también tiene que ver con un poquito el cariz de este encuentro, ¿no? Que queremos darle un poquito de informalidad y que eso no esté reñido a bueno, hablar de cositas interesantes, ¿no? Les quería lanzar una preguntita a ambos en la línea de ¿cómo se conocieron los dos? Bueno, si quieres, antes que nada, para Meni, me explica un poquito cuál va a ser el procedimiento. Porque sabemos que hay gente también que está conectada en Facebook, entonces un poquito para que todo el mundo pueda participar, ¿no? Bien apuntado, Tony. Sí, no, simplemente no quito nada de tiempo, sí, simplemente decir que para que esto sea más divertido y más ameno, pues pueden participar en el chat, a través de Zoom, también pueden, haciendo un gesto, pues ya nosotros sabemos un poco que quieren participar. Si les apetece abrir la cámara, pues genial, y entonces así ya pues le pueden preguntar a ambos, aprovechen. Y también por Facebook. La duración del encuentro de hoy será como de 1 hora, hora y media, según como vayamos viendo. Y a lo mejor antes de iniciar, como dijimos que sería así como una sobremesa, una tarde para llevar y compartir cosas de la tierra, ¿no? Pues a mí me gustaría empezar a lo mejor, pues esto, con mi vasito de vino blanco de la tierra. A ver si, no sé si los demás se quieren apuntar. Veo que todos tienen el micrófono y la cámara apagada, bueno, casi todos. El micrófono sí, así que bueno, genial para que no se interrumpa. Pero vamos, que esto está abierto a participar y les animo a ello. Así que ánimo y gracias por estar ahí. Si quieren continuar, yo sigo con mi vinito de vino blanco. No sé si quieren también presentar qué tienen ahí esta tarde. Bueno. Nosotros tenemos también vinito blanco de aquí de la tierra, de Arico. Así que riquísimo. Esperemos que esto no dure más de 1 hora, porque si no los efectos del alcohol pueden generar dificultades. Hans también brinda con nosotros. Veo por ahí vino tinto. Pilar, ¿querías decir algo? Café. Ah, En la tierra. Muy bien. Pues bueno, quizás recogiendo la pregunta de Jonay, yo, bueno, con Hans tengo una historia muy curiosa porque él en Perú más o menos estaba pensando y estaba haciendo lo que yo venía pensando y haciendo aquí en Tenerife, ¿no? Y ninguno de los dos lo sabíamos realmente. Y las casualidades de la vida que hizo que nos encontráramos y nos diéramos cuenta de que más o menos los dos íbamos en la vida por el mismo camino, ¿no? Y entonces quizás pues fue así, fue a través de Facebook, de que compartimos algunas ideas con Facebook, como empezamos a conocernos. Y muy curioso porque cada vez que yo tenía alguna idea o él tenía alguna idea, ya la veníamos desarrollando en los distintos lugares, ¿no? Una especie de sincronía, diría yo. Y me llamó mucho la atención y claro, eso hizo que acabamos entablando una amistad y ha posibilitado después muchos proyectos, ¿no? Hans ha venido aquí a Tenerife a 2 jornadas que organizamos aquí. Yo también he ido a Perú y estamos en la idea de lanzar proyectos, una especie de sincronía nueva, un poquito por ahí, ¿no? La atención y claro, eso. Hans. Hola. ¿Alguien habló? Sí. Sí, yo creo que eso... yo recuerdo que lo primero que hicimos fue coincidir en LinkedIn, ¿no? Entonces, Tony tenía un perfil profesional en LinkedIn y entonces un día apareció como que era un profesional trabajando en los centros de soluciones y dije, ¿no? Entonces, hasta ese momento yo tenía en la órbita de habla hispana por fuera de Perú a Marc y a Marga. Y entonces apareció Tony, entonces ¡ping! Le di como para empezar la amistad. Aceptó. Creo que intercambiamos un par de saludos, pero claro, lo que él
refiere del Facebook terminó siendo mucho más dinámico, ¿no? Coincidir en estas ideas de mirar la práctica, como un estilo de vivir, más que como una cosa que uso solo para el trabajo, ¿no? O sea, algo, porque hay gente que yo siento que utiliza esto como la mochila que se pone para ir al trabajo y luego viene y la deja y ya sigue con su vida, ¿no? Que es posible probablemente, pero creo que eso de pronto entre Tony y yo coincidió, y esta cosa de querer hacer más visible el trabajo en habla hispana, en Latinoamérica, de los Centrales en Soluciones, hacerlo más nuestro, ¿no? O sea, no sabemos que hay mucho trabajo y mucha producción en habla inglesa, en el mundo anglosajón, incluso en el mundo asiático también hay bastante trabajo, ¿no? Entonces, pero sí sentíamos que coincidíamos en esta cosa y en habla hispana falta hacer más ruido, ¿no? Pensando en las palabras de Bradford Kinney, hacer ruido significativo, ¿no? Entonces, que de hecho fue la primera fanpage que yo tuve hace algún tiempo, por ahí anda, seguro que eso no se borró. Entonces, inspirada en esta idea de hacer un ruido significativo, ¿no? O sea, es como desafiante, como hacer ruidos significativos, ¿cierto? Es chiquita, por si acaso, no es muy grande. Bueno, y hablando de ruido significativo, me gustaría un poquito conocer también, un poquito para indagar ahí, y luego vamos abriendo un poquito de conversación, haciendo boca. ¿Cómo les llegó a ustedes el ruido de la práctica centrada en soluciones? ¿Cómo les tambaleó ese ruido? ¿Y de qué manera luego convirtieron ese ruido en un poquito ahí de melodía, ¿no? Bueno, Hans, ¿tú o yo? Yo estaba en la universidad. De hecho, yo había estado antes de la universidad en una experiencia conventual con los jesuitas. Y bueno, pasaron una serie de cosas y terminé, entre comillas, yo diciendo que iba a ganar tiempo estudiando psicología y que luego regresaba al convento, porque pedí permiso. Y entonces, fue como una pausa, ¿no? Entonces, de pronto yo dije, bueno, vamos a estudiar psicología, a ganar tiempo, porque es algo que creo que puede unirse mucho con la forma de que termino estudiando el sacerdocio. Y nada, me quedé estudiando psicología, ya lo otro empezó a diluirse en el camino, y la verdad que yo andaba con sinsabor en la carrera, porque yo esperaba otra cosa, ¿no? Esperaba esto de conectar con la gente en términos de saber de ellas, ¿no? Pero de saber desde una cosa que me impactara, como había estado siendo mi experiencia en la compañía. Entonces, eso no estaba pasando, pero ya hacia el fin, casi en la última parte de la carrera, conozco a César Vázquez, que terminó siendo importante en el camino porque presentó otra forma de mirar esto, ¿no? Y eso hizo una diferencia importante porque fue como que la esperanza conectó y entonces empecé a decir, no estaba todo perdido, ¿no? Entonces, porque yo ya estaba hecho al tema de, bueno, voy a acabar esto porque ya lo empecé, además ya estoy en 7º ciclo, entonces ya, o sea, ahorita no lo voy a dejar, ¿no? Entonces, que a veces yo puedo decir, no, lo dejo y lo dejo, pero esta vez intenté, ¿no? Y eso terminó ayudando a que de pronto se formara un grupo de formación en paralelo a ir terminando la carrera, porque ya estábamos en los ciclos de prácticas.
Y entonces nos formamos en terapia sistémica breve en el instituto de él. Y claro, lo breve, la formación de terapia sistémica breve que él dicta, entonces tenía que ver con 3 formas, ¿no? La terapia breve estratégica, la terapia narrativa y la terapia breve centrada en soluciones. Entonces, esta fue a mí a la que me hizo más sentido, conectó conmigo. Sospecho, como el otro día lo estaba diciendo, por mi experiencia familiar, por mi vida, por esta cosa de estar siempre preguntándonos qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, y esta cosa de que si nos poníamos a pensar en los problemas que a veces ocurrían, pues nos íbamos a embrollar mucho y teníamos que salir de esto pronto, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, de alguna manera, conectó y también con esta cosa que yo aprendí con los jesuitas de la practicidad, de hacerlo simple, ¿no? O sea, de no hacer tan enredado el asunto, ¿no? Entonces, esas cosas para mí terminaron siendo potentes, ¿no? Potentes. Entonces, fue ahí como empecé a estudiar, a leer, a investigar. Incluso la tesis de la universidad fue terapia breve centrada en soluciones con un grupo de parejas, ¿no? Entonces fue una investigación experimental con grupo control, grupo experimental, etcétera. Entonces ya estaba metido así como de lleno en el asunto, ¿no? Entonces ya era demasiado tarde para voltear y decir, me voy a salir de esto. No, ya estaba, ya me había cogido el virus, ¿no? Entonces, ya no había retorno. Entonces, como el libro que dice, el último libro póstumo de Steve, que dice, hay una advertencia, ¿no? Dice, ten cuidado porque si lees este libro, cosas serias van a pasar en tu vida en torno al lenguaje, etcétera. Igualito, ¿no? Entonces, no caí en la cuenta de la advertencia, pero ya. Interesante, Te ¿no? toca. Muy interesante. Tu Bueno, turno. en mi caso también fue muy curioso porque yo llegué, digamos, de una manera, pues casi por descubrimiento. Yo no sabía que existía algo que se llamaba terapia breve centrada en soluciones. No sabía que existía la práctica centrada en soluciones. Yo acabé psicología en el año 98 y automáticamente al acabar tuve la suerte de entrar en una consulta como ayudante en prácticas y a trabajar con personas que me iban derivando, ¿no? Tenía supervisión por parte de una señora de la que aprendí mucho, Margarita Rovira, y aprendí mucho sobre todo a evaluar y sobre todo aprendí mucho a pasar pruebas, a pasar test, aprendí mucho a utilizar el enfoque cognitivo-conductual y se puede decir que casi me volví un experto en pasar pruebas. Lo que ocurría era muy curioso porque después yo veía que los casos que entraban en la consulta se iban, digamos, entre comillas, eternizando, ¿no? Y yo no entendía el motivo a incluso dificultades que podríamos entender como leves, ¿no? Como por ejemplo una anuresis en algún niño, en alguna niña. Cómo eso es como que se iba eternizando, iban pasando los meses, no acababa de resolverse, ¿no? Y siempre hubo algo en mí que me rechinaba. La psicología tal cual la entendemos, tradicional, ¿no? Me rechinaba porque no entendía muy bien cómo esos procesos se alargaban, o sea, esas dificultades se podían alargar tanto en el tiempo. Y bueno, llegó un momento, yo tenía como, era muy rígido, tenía como un esquema, ¿no? Un esquema donde las personas venían, eran evaluadas, se les devolvía a las personas un informe explicando mi hipótesis acerca de lo que el niño, la niña o el adulto o la adulta podían tener, podían presentar, podían mostrar, y después se les planteaba un plan de trabajo, un plan de intervención, ¿no? Ese era el esquema, digamos, que viene del modelo médico, el cual la mayoría de las psicólogas y psicólogos, y yo creo que también, probablemente profesionales también del mundo de la intervención social, tenemos muy asumido, ¿no? El modelo médico.
El modelo médico bajo el cual alguien viene, evalúa los síntomas, interviene sobre las causas, prescribiendo un tratamiento y haciendo un seguimiento, ¿no? Y un poco ese esquema, pues yo lo tenía asumido como parte de mi labor como psicólogo. Lo que ocurrió fue muy curioso porque un día llega a consulta un padre muy preocupado porque su hijo tenía 13 años y continuaba orinándose en la cama, ¿no? Y realmente lo estaba pasando muy mal porque el padre decía que los compañeros y compañeras del instituto, bueno, sí, del último año de colegio lo sabían, y un poco como que le estaban haciendo bullying al niño, ¿no? Se burlaban de él, se reían de él. Entonces yo no sé por qué, que en ese momento algo ocurrió en mí que, que fue muy curioso porque paré mi monólogo interior, paré de repente mi diálogo interior, ¿sabéis? Porque cuando venían las personas uno normalmente caía en esto de empezar a dialogar con uno mismo diciendo, a ver qué prueba paso, ¿no? A ver, para esta situación, qué herramientas tenemos para evaluar, para... Entonces dejé de hacerme hipótesis, dejé de pensar, de mantener un diálogo conmigo mismo interior sobre qué pasar, qué pruebas no pasar. Y me llamó tanto la atención, me conmovió tanto la historia de este padre, que aparqué por un momento mi pensamiento y me dediqué a escucharlo. Y puse bien la oreja a escucharlo, ¿no? Y cuando me metí de lleno en la historia que me estaba contando, el padre de repente me cuenta y me dice que, bueno, el niño cuando se va con los amigos y se queda una noche, se ha quedado alguna noche fuera, en casa de algún amigo, en casa del amigo no se orina a la cama. Y también fue una vez a un campamento en verano y tampoco se orinó la cama. Entonces, claro, a mí me llamó tanto la atención esta otra parte de la historia de que el niño se quedara en casa de un amigo y no se orinara en la cama y fuera a un campamento y tampoco se orinara en la cama, que no me dejé arrastrar por esa parte de la historia. Y entonces, claro, empecé a preguntarle al padre qué ocurría ahí cuando el niño estaba en casa del amigo, qué cosas pasaban ahí que no pasaban en su casa. Entonces el padre me empezó a decir que es que en casa del amigo el niño no se ponía pañal y en su casa sí se ponía pañal. Le ponían pañal porque no querían que se orinara por la noche, ¿no? Y también me dice el padre que este amigo, que delante de los amigos con los que se quedaba a dormir, le gustaba mucho estar con ellos porque le hacían sentir que era un chico mayor, que era un niño mayor, ¿no? Y que él lo que quería era demostrar, el padre decía que lo que quería hacer su hijo era demostrar que ya era mayor, ¿no? Y el hecho de orinarse le hacía sentir como que todavía era un niño, ¿no? Y no le gustaban que en el colegio lo trataran así, como un niño, y se burlaran de él, ¿no? Lo llamaban niñato y demás. No sé por qué, en aquel momento hice algo que quizás, si yo no hubiera escuchado bien a este padre, en aquel momento no lo hubiera hecho. Yo le planteé al padre la posibilidad de que llegara a la casa, apagara todas las luces de la casa, dejara solo, tenían una luz, una lamparita en el salón, que dejara una lámpara en el salón encendida, sentaran al niño enfrente, en un sillón que tenía enfrente, ellos de frente del niño, y le dijeran al niño algo así como: nos hemos dado cuenta que ya eres un niño mayor, que te has convertido en un chico mayor y que por tanto no necesitas pañales ya. Y ya está. Simplemente ese mensaje, ¿no? Y después yo le pedí al padre que por favor me dijera qué ocurría. Y me llamara al día siguiente para saber qué había ocurrido, lo llamaba yo. El padre, hablamos por teléfono y me dijo que el niño no se había orinado esa noche en la cama.
Entonces le dije al padre, bueno, pues que manteníamos la cita para ver si había mejorado o no. Y a la semana siguiente, cuando tocaba la sesión, llamé al padre antes de que viniera para que me explicara qué había ocurrido. Y el padre me dijo que llevaba toda la semana sin orinarse en la cama. Entonces le dije que, bueno, mejor, si quería, poníamos una sesión para dentro de 15 días a ver cómo iba. Y a los 15 días el padre me corrobora que lleva esos 15 días sin orinarse en la cama. Claro, para mí esto fue, digamos, entré en un estado de shock, ¿no? Porque para mí fue, vamos, como una revolución en mis esquemas, me tambalearon todos los esquemas que yo tenía, ¿no? Y entonces me dediqué a intentar descubrir si había algo, alguna referencia, alguna bibliografía que pudiera explicar esto que había ocurrido en sesión. Y entonces así cayó a mis manos el libro de Claves para la Solución en Terapia Breve de Steve DeSace, ¿no? Y entonces de repente descubrí que aquello tenía un nombre que Steve Inso y su equipo lo habían llamado así, ¿no? Que era el trabajo con excepciones y lo que eran las excepciones, ¿no? Claro, y así fue como yo empecé, digamos, a sentirme atraído por el mundo de la práctica centrada en soluciones. Fue a partir de esta historia. Y también creo que a partir de ahí, todo lo que después hice fue, digamos, intentando hacer cosas que cuadraran dentro de esa idea, ¿no? Y que entraran dentro de esa idea, un poco por ensayo pero error a veces incluso. Fueron cayendo a mi mano incluso libros en inglés. Yo en aquellos años de inglés tenía muy poca idea. Y yo creo que me volví un poco autodidacta, porque con esas ganas y esas ansias por leer, acabé finalmente aprendiendo un poquito más de inglés, al menos leerlo, ¿no? Y yo creo que eso me condujo después a todo el camino que he llevado hasta ahora, ¿no? Durante esa trayectoria, bueno, pues conocí a Hans, conocí a Mark Bellevach ha sido para mí uno de mis mentores, porque digamos que parte de la tesis y de la investigación que yo he hecho ha estado basada en cómo aplicar el enfoque centrado en soluciones en protección de menores, cómo si el enfoque centrado en soluciones es útil, efectivo, eficaz y eficiente en el trabajo con menores y con familias desde los equipos de riesgo municipales. Un poco mi tesis fue por ahí, y Mark desde el primer momento quiso colaborar y quiso ser mi tutor de tesis, y yo, bueno, he aprendido mucho de él, estoy muy agradecido, ¿no? Yo creo que un poquito después sí es verdad que me formé, tuve una formación ya más formal en todo lo que tiene que ver la práctica centrada en soluciones a través del training que hacía Mark Bellevach, pero digamos que yo llegué a esto sin formación ninguna, yo fui autoformándome, porque digamos que al final, digamos que todo esto tenía que darle forma con una formación más en profundidad y más formal, ¿no? Y así fue como accedí al training de Mark. Pero yo ya de antes venía, digamos, un poco rebelde era, porque me iba autoformando por mi cuenta, ¿no? Y iba leyendo y demás. Y un poco así es como llegué, sí. No sé si alguien más quiere comentar también un poquito cómo descubrieron la práctica centrada en soluciones, pues es interesante también escuchar esas historias, ¿no? Bueno, vamos a ver si se animan todos los compañeros que nos están siguiendo en directo, que ya no hemos comido prácticamente media horita de digamos, de directo. Solo una cosa, perdona, Sí. Jonay. Hans, ¿las personas que decías de entrar, han podido entrar? Sí, ya les vi. Ah, perfecto, vale. Y otra cosita, ¿les importa, Hans y Tony, que grabemos?
porque es verdad que muchas personas nos están poniendo, incluso ahora que sí se puede grabar, porque aquí es un poco mal hora, hasta ahora, y entonces hay gente que a lo mejor va a entrar más tarde, o... De todas formas, ¿Les no va a haber parece? problema, no va a haber problema porque esto va a quedar en Facebook, es decir, va a quedar en la Vale. página web de la página de la fanpage de Facebook, va a quedar la grabación. O sea que podéis recurrir a ¿Te ella refieres cuando queráis. Tony, por puntualizar, ¿no? Para la referencia en la página web de nuestra asociación, la Asociación Sí. Canaria para la Práctica Centrada en Soluciones. Ahí pues quedará grabada un poco este directo, ¿verdad? Nos dice Yuri Segura que ella descubrió la práctica centrada en soluciones por el profe Hans en la universidad. Sí, Jocelyn y Leslie también están ahí, tienen a Hans como referencia clave. Y bueno, quizás también les pasó un poco como a Hans, ¿no? Que llegado a un curso determinado, también se llegaron a plantear el continuar o no, hasta que, bueno, se iniciaron un poco en esta forma de entender la psicología. Bueno, yo quizás me arranco con mi parte de experiencia, intentando ser breve. Como siempre digo, en plan coña es un reto. Pero básicamente yo creo que, no sé, yo por lo menos, fíjate que tengo la experiencia de generar conversar y suelen ocurrir dos tipos de efectos con la práctica centrada en soluciones, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Personas que esto les parece un boom y de repente cambian completamente su manera de intervenir y de percibir un poquito el trabajo con los demás y la vida, y personas que van como calando paulatinamente con esta metodología. Y yo me encuentro en el segundo grupo. Yo quizás tengo que admitir que fue una metodología que poquito a poco me fue conquistando, pero gracias a una base también de personas significativas que conocí en el mundo de la universidad y en el mundo laboral, sobre todo destacaría dos, que serían Dolly, ¿no? Famosa Dolly aquí en Tenerife, con esas ideas constructivistas, ¿no? Y luego desde Aldeas, Javier Perdomo también, pues tiene unas ideas muy afines. Luego como que ahí teníamos como un caldito de cultivo para incorporar estas ideas, ¿no? Y reconozco que poco a poco me he ido conquistando y sobre todo lo que más me llama la atención es la versatilidad del modelo, ¿no? Yo la comparo en esta formación que compartí con Tony, que hicimos los dos juntos el training. Digo, la imagen que se me viene de la práctica centrada en soluciones es la navaja suiza, ¿no? Que de repente parece solo una navaja que sirve para cortar, pero que empiezas a sacar un montón de cosas y dices, vaya, pero si esto sirve para un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa versatilidad reconozco que me ha enganchado y luego esa filosofía de fondo, ese metamodelo, ¿no? Pues también como ha impregnado, pues no solo mi práctica profesional, sino la manera de vivir, ¿no? Creo que ha sido como un enamoramiento así como paulatino, ¿no? Es mi experiencia. Dice María Claudia Alayo, yo conocí esta práctica por César Vázquez y Hans en la universidad y era algo totalmente revolucionario a lo que ya nos venían enseñando en la universidad. Yuri Segura, totalmente de acuerdo con María Claudia, fue algo revolucionario. No sé si ellas quieren comentar algo más. A ver. No sé si las tengo por aquí. A ver si se anima. María Claudia, estás por o aquí. Yuri, ¿Te animas a comentar algo? Sobre todo Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí? Hola. Muy Te bien. escuchamos muy bien. Pues yo soy estudiante de Hans. La verdad, como les comentaba, conocí esta práctica en la universidad y se me hizo bastante interesante porque desde el inicio ya fue algo muy diferente a lo que ya nos venían enseñando en los otros cursos como psicoterapia, neuropsicología, y en los cuales siempre en diagnóstico psicológico, entonces siempre estaba presente el diagnóstico y las pruebas psicológicas. Entonces al conocer esta práctica, para mí se me hizo muy novedoso y realmente que al terminar mi carrera me puse también como formación a estudiar esto, ¿no? Para ampliar, porque finalmente me parecía que debía seguir empapándome con este tema, ya que persigo el sueño de ser psicoterapeuta, ¿no? Quisiera vivir de eso y quisiera trabajar en esto. Qué bueno. Genial, Claudia.
Gracias por Gracias. compartirlo. Dietmar dice que a mí me rompió los esquemas, ya que en la universidad me enseñaron a diagnosticar a las personas. Hans rompió mis esquemas. Hans, le has chafado la formación a mucha gente. Soy inocente. No entiendo. Yo también quisiera comentar. Yo conocí la práctica centrada en soluciones también en la U, por César Vázquez. Al terminar la U ya decidí formarme en esto, pero recuerdo que en la universidad estaba cansada también de esos cursos que ven a las personas desde los diagnósticos. E incluso nosotros terminábamos viendo puros diagnósticos entre nosotros mismos, ¿no? Que tú tienes tal trastorno, tú tienes esto, y yo tengo quizás rasgos de esto. Entonces, era como que esto ya cansa. Y con César Vázquez en la U, vi una alternativa frente a todo eso. Me enganché con la práctica y bueno, tengo 2 formaciones en eso y quiero continuar, ¿no? A pesar que sé que lo convencional siempre está, pues los trabajos es lo que piden, test psicológicos, diagnósticos y ese tipo de cosas, pero es también cómo vendemos estas ideas, ¿no? Cómo nos posicionamos. Y ir encontrando un trabajo que nos haga sentido también, ¿no? Vale. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Teresa Bermejo también nos comparte a través del Facebook también su experiencia, que bueno, que ella comenzó su práctica profesional y un poco se introdujo en la práctica centrada en soluciones, buscando formas más útiles y cercanas de estar con las personas que atendía. Y bueno, que a día de hoy sigue en ello y ya lleva pues 20 años, más de 20 años, con su consulta y ejerciendo, o sea que genial. Un saludo, Teresa, que no te veo por aquí por Zoom, pero bueno, estás ahí por Facebook. Un saludo. Sí, quizás yo creo que a muchos de los que estudiamos psicología nos enseñan el A más B, como digo yo, de diagnosticar y luego tratar y ver el porqué, ¿no? de las cosas. Y quizás yo, por ejemplo, mi experiencia, mi iniciación en esta secta de la práctica centrada en soluciones fue un poco a través de Dolly, de María Dolores García, que bueno, ella desde el primer momento que yo tuve clase con ella nos decía que las personas eran personas. Antes de ser pacientes, antes de ser un trastorno, eran personas. Y recuerdo que una vez terminé la carrera, yo, bueno, hice mis prácticas en aldeas infantiles, eran niños que pues, estaban en centros de protección, obviamente, y yo siempre, mi angustia era, vale, sí, ya les ha pasado lo que ha pasado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Y quizás ella pues hizo mucho efecto en mí, me prestó el libro de Marc, de 24 de Mari Marga, 24 ideas de psicoterapia breve, según salió al mercado ella lo compró y me lo dejó para que lo leyera. Y yo recuerdo que eso resonó muchísimo conmigo. Yo decía, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, porque ya lo que pasó, pasó y yo quiero mirar hacia adelante. ¿Y qué hago? Pues con lo que tengo. Y quizás fue lo que empezó pues esa espinita en mí y bueno, de ahí a seguir investigando, seguir formándome con Tony, con todo lo que encontraba por el camino y bueno, aquí ya a día de hoy compartiendo con todos ustedes. Katia comenta, cuando estaba en la universidad llegó un punto en el que sentía que había perdido el agrado por la psicología. Cuando por algunos cursos dieron vistazos sobre esta práctica, me hicieron recobrar la mirada más humana. Y creo que Pilar también levantó la mano antes para hablar, ¿puede ser? Sí, bien. Sí. Bueno, yo también tuve una formación en psicología muy centrada en el diagnóstico y no me encantaba. De hecho, llegué a la psicología
accidentalmente porque yo quería estudiar biología. Pero bueno, no me molestó estudiar psicología. Y dentro de esto de situarnos en el diagnóstico todo el tiempo y ponerle etiqueta a la gente, a mí siempre me ha molestado eso. Estudié la educación básica donde le ponían a uno un uniforme y desde ahí esa era una etiqueta que me molestaba. Entonces cuando pude quitarme el uniforme, me lo quité completamente, digamos, ¿no? Y luego, pues, en el trabajo empecé a explorar como qué me gustaría hacer, como de las ramas de la psicología. Trabajé en diferentes ámbitos, en prisiones, en psiquiátricos, inclusive en la empresa Coca-Cola, por aquí no. Y bueno, las circunstancias me llevaron con niños con discapacidades diferentes, no sé, especiales, como le quieran poner, ¿no? O sea, con niños un poco marginados también. En fin, las circunstancias me llevaron a que cambié de lugar de residencia. Me fui a la Ciudad de México, yo soy de México, de Tampico, de un puerto en el país de México. Me llevaron a la Ciudad de México y ahí en un curso con Hans, esto después o hace poco, empezó la conversación hablando de las habilidades que tenemos, y cuando hicimos ese ejercicio yo dije que una de mis habilidades es la curiosidad. Y creo que en todo el camino o el trayecto de mi vida también con esta curiosidad me gusta observar mucho y escuchar mucho. En el camino empecé a estudiar una maestría en investigación educativa, donde hay que observar mucho y siempre rescataba en el trabajo y con las personas lo que el otro quería, ¿no? Hacia dónde querían llegar. Como que en las cuestiones de la educación ya también está así como muy el uniforme de hacia dónde tenemos que ir. El objetivo es esto y esto otro. De ahí, por un trabajo con estos niños diferentes, estudié para ser guía Montessori. O sea, era un montón de vueltas. Seguí haciendo trabajo terapéutico también, así en lo privado, pero me dedicaba muchísimo más a las cuestiones de la educación. Y también otra vez en el camino me fui de la Ciudad de México y me fui a otro lugar donde tuve la oportunidad de estudiar una maestría en terapia familiar sistémica. Y ahí vi otra vez que hay un montón de métodos, digamos, o de formas y me fui a la que más me acomodaba para mí, para quien soy. En eso coincido con Hans, ¿no? Uno de pronto se va buscando los caminitos que los llevan a donde uno se siente mejor. Y con la curiosidad, pues leí más y más y más y más. Nos encontramos en el transcurso, me fui con Hans, me fui de ese lugar donde estudié la maestría, ahora estoy en otro lugar de México y salió la oportunidad de un lugar donde fui a tomar algunos cursos de narrativa, porque en el Inter he tenido programas de radio, he escrito en diarios de periódicos, digamos, y me daba cuenta que siempre estaba
lo que escribía siempre le llegaba a alguien que estaba como necesitando que le hiciera como un clic, algo que decía o escribía, ¿verdad? Como para empezar a involucrarse también en qué era ese futuro preferido que quería. Y coincidí con Hans en dos cursos, en una formación, y bueno, aquí estoy. Me invitó ahora a estar aquí con ustedes. Qué bueno. ¿Sí? Aprovechando, Pilar, el guiño de ese futuro preferido que decía, Ajá. y también un poco después de escuchar todas estas experiencias súper interesantes acerca de cómo hemos conectado con esta metodología, ¿no? Una de las, y conectando también con el título que hoy nos ocupa, ¿verdad? Que construyendo el mundo que queremos en este contexto que nos está tocando vivir, este contexto de crisis. Nos gusta pensar siempre, ¿verdad? Que a los que creemos en esto, que las crisis son oportunidades para el cambio. A veces son movilizadores, ¿no? Sí. Entonces sí que nos preguntábamos un poquito, ¿para qué les gustaría que sirviera esta crisis? ¿Y qué papel tiene, desde su punto de vista, la práctica centrada en soluciones para contribuir a ese mundo que queremos ver? ¿De qué manera podemos contribuir a ese mundo que queremos percibir después de esta crisis que nos está tocando vivir? Yo diría que no es después, yo creo que aquí estamos, ¿no? No es después, estamos como transitando, ajá, en la crisis, haciendo cosas para el futuro preferido, ¿sí? Le decía a Hans cuando me avisa de esto a las 12. Le digo, yo a la 1 tengo mi última colaboración en un performance que estoy compartiendo con una artista venezolana que vive en Suiza, que nos ha invitado a trabajar por 40 días, a dibujar juntos el virus, ajá, y después a borrarlo, ¿sí? Y después de borrarlo, compartirlo en un muro. Y el proceso de la gente que ha estado acompañando en estos 40 días ha sido interesantísimo. Desde gente, bueno, aparte de que hay algunos que son artistas, mi amiga, la artista venezolana, dice que yo soy artista, de la vida será. Hablaba de que hay algunas gentes que les costó mucho trabajo borrar, porque era arte lo que estaban haciendo. Ajá. Entonces, parte del proceso y de las reflexiones que hay en este ejercicio es como quitarnos apegos, miedos, o sea, ¿qué referencia hace ese proceso? Y parte de la crisis que todos estábamos viviendo en diferentes lugares, porque la gente que está en este performance, digamos, es de diferentes lugares, gente en Europa, gente en América Latina, todos diferentes, no nos conocemos, pero estamos juntos. Parte de lo que ha implicado este trabajo es que la crisis no se pasa en soledad, ¿no? Siempre está acompañada, ¿sí? Y a veces el acompañamiento no son los otros, como aquí, sino somos nosotros, ¿no? Entonces, no sé si les da algo si respondo a esto. O qué piensan, no sé. Sí. Antes de que sea la 1. Sí, la idea es eso, conversar en esa línea, ¿verdad? Oye, ¿qué papel podemos jugar en esta historia, ¿no? Y ya sea en el después, en el ahora, en donde sea, ¿verdad? Claro. ¿Qué granito de arena podemos aportar
desde esta manera de ver las relaciones humanas, de entender el mundo. Yo creo que acompañar. recogiendo un poquito la idea de Pilar, yo estoy muy en sintonía con Pilar porque realmente lo que está a la base de lo que nosotros hacemos, de nuestra práctica, tiene que ver con una idea muy antigua, muy antigua, pero que ya incluso, digamos que la física y la neurobiología empieza también a compartir esa idea, ¿no? Y es la idea de que la realidad no se descubre, la realidad se construye, ¿no? Y realmente la realidad en la que nosotros nos manejamos es una realidad de interacción social con los demás. Y el nombre que utilizamos y el nombre que ponemos a las cosas construye realidad. Entonces, claro, ahí estoy con Pilar en el sentido de que esos performance, todo ese trabajo que ella hace, pues probablemente ayuda a co-construir una realidad, ¿no? Una realidad. La pregunta que yo creo que quizás está en el aire, ¿qué realidades queremos co-construir, ¿no? A raíz de esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué realidades queremos co-construir? Porque claro, a ver, me imagino que a ustedes les pasa y tenéis la experiencia de ver noticias o de entrar en en redes sociales, y la mayoría de las noticias o de lo que se comparte en redes sociales es muy negativa. Se construye, digamos, socialmente una predicción de que el futuro va a ser muy negativo, ¿no? Cuando realmente, por ejemplo, yo hablo desde Tenerife, pero que también lo hablo desde el punto de vista de compartir esto y reflexionar sobre esto con otros compañeros y compañeras que están fuera de la isla, en la península y en otros lugares, ¿no? Cuando realmente lo que nosotros estamos viendo es que hay una parte muy importante de la población que está bien aprendiendo de esto y está descubriendo en las relaciones que tenían con sus seres queridos, están descubriendo otro tipo de relaciones que le agradan y le llenan, ¿no? De otro tipo de relaciones diferentes a antes de que ocurriera la crisis, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en el campo donde yo me muevo, que es en los servicios sociales y en protección de menores, nosotros nos hemos encontrado con que no hay conflicto. Es decir, no hay conflicto en las familias ahora mismo que nosotros antes atendíamos. Los motivos que originaban los conflictos antes de esta crisis, digamos que no existen ahora. Ahora las familias nos hablan de que han descubierto a un hijo nuevo, los hijos nos hablan de que les gusta estar con su familia en casa, que ahora hablan de temas que antes no hablaban. Me llama mucho la atención cómo estos aspectos no salen a la luz. Es decir, lo que sale a la luz y lo que se visibiliza es una idea de que esto es una catástrofe y que va a haber muchos problemas psicológicos derivados de esta situación, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, porque vamos, según vamos conversando, esas conversaciones que mantenemos y esos nombres que les ponemos a las cosas, van construyendo realidad. Y eso lo lanzo ahí un poco para quien lo quiera coger, pero no sé, es una apreciación que desde este otro lado del Atlántico hemos notado, ¿no? Por lo menos en Tenerife y parte de Canarias, profesionales que trabajan con familias, digamos, entre comillas, en riesgo, pues han descubierto que no hay conflicto en esta época. Los profesionales nos hemos separado, no hemos estado haciendo una fiscalización, un seguimiento estrecho de la familia, sino nos hemos visto obligados a tener que llamar por teléfono, preguntar, etc. Y hemos tomado como más distancia y las familias continúan viviendo, me refiero, y se autoorganizan, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa, ¿no? Que nos debería de hacer reflexionar. Mira, en relación a eso, Tony, hay una chica, compañera nuestra, Lisette, que nos plantea una preguntita que yo creo que puede ser interesante, que tiene que ver con lo que tú estás comentando, ¿no?
y es que en general los que estamos participando de este encuentro tenemos la oportunidad de trabajar con familias para ayudarlas, ¿no? Y ella decía que de qué se han dado cuenta, qué efectos ha tenido en las personas el atenderlas, el prestarles la ayuda que les prestamos durante este periodo de esta manera. Teresa ya le puso aquí su opinión de esperanza y valorar lo que ya están haciendo, lo que tienen, lo que son, los pequeños pasos. Paco Morales también compartió una gran reflexión, además pues bastante larga en esa línea, pero bueno, estaría bien que las personas que están participando ahora mismo pues que puedan darnos su opinión respecto al tema. Naya, te veo calladita hoy. A mí, por ejemplo, por Zoom, bueno, ahora le doy paso a mi compañera Vanessa, que la acabo de ver, que estaba ahí asintiendo continuamente, a José, a Naya, que también, sobre todo porque, a ver, su práctica y su experiencia en menores y familia, importantísimo. También Randall Hernández decía totalmente de acuerdo, Tony, yo soy testigo privilegiada de eso. No sé si quieren comentar algo porque hay más preguntas en Zoom. Si quieren comentar algo, vale, Vanessa. Un saludito a Randall, por cierto, que está por ahí entonces. Saludos, Randall. Solo un poco con lo que decía Tony, que vamos, que estoy totalmente de acuerdo. Me pasó algo curioso cuando pasamos al estado de alarma y el confinamiento. Mi preocupación mayor era, pues, cómo hacía con la familia. Y lo que hice fue adelantarme totalmente, o sea, fatal. Las llamé, cualquier cosa, estoy aquí, no sé, o sea, estoy aquí, yo la salvadora. Me di cuenta después del error, ¿no? Y lo que me ha pasado es que las familias no llaman. He tenido que llamar, porque es lo que dice Tony. Se comunican, resuelven ese de estar en familia, estar en casa, y cuando los llaman, ya ellos han buscado soluciones o les das la iniciativa en el diálogo, ¿no? Y se ha buscado realmente otra manera de trabajar donde el profesional no cita, donde el profesional no está en un despacho con la familia y se han dado cuenta, bueno, a mí me está pasando en el ayuntamiento, ¿no? Que los casos, ahora mismo no hay conflictos, ahora mismo las familias no tienen necesidad de resolver, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Tony. Y hace una reflexión bastante potente. Hemos hecho para que con nosotros siempre haya y sin nosotros no. Pero bueno, la verdad que... Y reflexionar también sobre los aspectos negativos, ¿no? Que tanto en televisión como en redes y bueno, reflexionar de qué sacamos de todo esto. Yo siempre lo comento, y aparte mi compañera Meni lo sabe, ¿no? De una situación personal mía saqué millones de fortalezas que pongo en práctica diariamente, ¿no? Y de estas crisis, de las grandes crisis donde el ser humano se lleva unos aprendizajes súper potentes que para ellos mismos como para el resto, ¿no? Ya. Gracias, Vane. Un beso. Creo que Jocelyn también quería hablar. Me hizo una... ¿Puede ser? No sé si estás, Jocelyn. Bueno, y si no, luego si quiere... No sé si José o Naya quieren comentar algo. ¿Compis? Hola. Hola, pues José. ¿Qué tal? Nosotros estamos también en servicios sociales. Digo, nosotros, Naya y yo, trabajamos en el mismo servicio, somos educadores de un ayuntamiento y lo mismo que decía Tony, o sea, estábamos asustados cuando pensábamos que no íbamos a poder estar ahí y la triste realidad es que no somos tan importantes ni mucho menos. Y ellos tienen muchas capacidades y yo solo llamo y les recuerdo todo lo que han hecho y lo bien que lo están haciendo. Y lo inútil que soy yo para solucionar sus problemas porque no me necesitan para nada. Nos ha recolocado esto a todos, José. Pues si quiere pasamos a algunas preguntitas de Talía Rojas.
Tengo dos preguntas. Algunas personas aún ven la práctica centrada en soluciones como una terapia motivacional que solo se centra en lo positivo. ¿Qué nos podrían comentar en base a su experiencia de la terapia centrada en soluciones? Y la otra es cómo han logrado seguir con el enfoque centrado en soluciones, ya que muchas veces cuando recién empezamos a conocerlo, no se va del todo el ruido del problema o lo que hay detrás. ¿Quieren comentar algo, Tony, Hans? Yo podría de repente darle respuesta a la parte esta de Thalía, que creo que se une un poquito con lo que ustedes estaban diciendo, comentando Tony. Ahí dice Galaxy, pero se me fue el nombre. Vanessa, igual que yo, Hans. Vanessa. Vane. ¿No? Entonces, y José, entonces, o sea, en principio hay que recordar quién está al centro. Y para poder recordar y tener presente quién está al centro, hay que tener presente, valga la redundancia, dónde estoy parado o dónde estoy parada, ¿no? Y cuando hablo de eso, hablo de la posición. O sea, de pronto sigo pensando en que hay cosas profundas en el ser humano que resolver, o sigo pensando de que que yo soy demasiado importante para resolver el problema. O sea, me sigo pensando como Superman, como la Mujer Maravilla, ¿no? Entonces, de hecho, la atención privada en mi situación ha caído un montón. Obvio, porque en principio no está la oficina, y en segundo lugar porque yo sospecho que si la gente no me está llamando o no me está escribiendo, lo que estoy empezando a sospechar desde ya hace más de un mes es que la están pasando mejor, ¿no? Entonces, y de hecho, algunas personas que dejé colgadas cuando viajé a Tenerife, en marzo, les mandé un WhatsApp y me dijeron, estamos bien, pero sí queremos en algún momento volver a conversar, pero por ahora estamos bien, ¿no? Entonces, y les escribí porque les dejé colgadas, o sea, no porque yo estaba pensando de que estaban mal, sino como una forma de decir, oye, sorry, me pasaron un montón de cosas y se me fue del mapa a escribirte, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando mi trabajo, lo estoy pensando como alguien que tiene que estar ahí porque le tiene que solucionar la vida a la gente, y entonces eso es coherente con la práctica centrada en soluciones, que confía plenamente en lo que las personas saben y pueden hacer para ellas, ¿no? Entonces, me pasa a mí de manera cotidiana. O sea, yo estoy muy preocupado por mi mamá, por mi papá, porque son personas que ya pasaron los 60 años, porque tienen algunas dificultades de salud ahí con ellos, y que combinadas con el dichoso virus podrían ser no muy agradables, ¿no? Entonces, pero por momentos digo, pero ellos también saben cuidarse, o sea, ¿por qué no confiar que ellos sí pueden cuidarse? De hecho, lo están haciendo porque siguen sanos, siguen sanas, y entonces me he chapado pensando eso, y digo, es curioso porque me es muy sencillo pensarlo con la gente en general, pero a veces cuando el afecto está muy profundo y muy involucrado, como que por ahí, uy, ¿no? Entonces de pronto digo, pero sí lo están haciendo bien, ¿no? Y entonces el otro día mi papá me dijo, tranquilo, o sea, de hecho nos vamos a contagiar en algún momento, pero por ahora lo estamos haciendo bien, me dijo. Y eso fue como, ok, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, fue como un aliciente importante. Entonces, yo creo que ¿cómo me mantengo centrado en soluciones? Confiando en las personas. O sea, reconociendo que yo no estoy al centro, mi discurso no está al centro, la práctica centrada en soluciones no está al centro. Lo que está al centro son las habilidades de las personas, los recursos de las personas, sus cualidades, sus conocimientos. O sea, no es la primera pandemia que ha pasado el mundo. O sea,
ya, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con esto de dónde me estoy parando. Y yo creo que la otra cosa que quiero decir al respecto es que si me paro en la pregunta del milagro, o si me paro en las preguntas para construir excepciones, o si me paro en las preguntas de escala, o si me paro en las preguntas de afrontamiento, pero como profesional no me he parado en la epistemología de la práctica centrada en soluciones, entonces va a ser súper difícil que yo pueda responder con el barullo acerca del problema constantemente, ¿no? Los problemas van a estar ahí, siempre están ahí, ¿no? O sea, no nos van a decir, ok, tú ya te formaste en centrado en soluciones, no te voy a molestar nunca más porque ya pues eres centrado en soluciones, ¿no? Entonces no hay forma, ¿no? Entonces, no, están ahí presentes. El tema es cómo me paro ahí. Y lo otro que yo creo que es súper potente es generar comunidad, echar mano en la comunidad. O sea, sí, yo siempre coloco de ejemplo los retiros. O sea, he dado un montón de retiros a adolescentes que se iban a confirmar, ¿no? Perdón por eso, pero bueno. Y algo con lo que yo peleaba continuamente era porque los papás le decían a los chicos, después de acabar el retiro, no has tenido tu cama, ¿para eso fuiste al retiro? ¿No? Entonces, y era una forma de decirle a los chicos y a las chicas en los retiros, oye, acá está bonito, claro, quisiéramos quedarnos acá porque aparentemente es un micromundo ideal, pero eso no va a pasar afuera. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Y una de las formas potentes es echar mano de la comunidad que vamos formando. Entonces, por un lado, pararse en los principios, en la epistemología, en toda esta cosa que a veces da pereza leer y pensar. Y por otro lado, echar mano de la comunidad, o sea, echar mano de los amigos, las amigas que están conectados con las ideas centradas en soluciones, no porque yo quiera dejar de ver los problemas, sino porque mi foco de atención está hacia otra dirección. El mundo en que deseamos, por ejemplo. Entonces, el mundo en que deseo no va a estar con el virus encima todo el tiempo. Entonces, ya nos hemos bajado del carro a varias pandemias. Entonces, esta en 50 años va a ser parte anecdótica de los libros, y van a haber películas sobre esto, se van a contar historias sobre esto, y la gente de cuando estemos 50 años adelante dirá, ¿cómo habría sido, no? Hubiera sido bacán estar ahí para ver qué pasó. Eso va a decir la gente. Como lo que nos pasa a nosotros cuando decimos, oye, ¿cómo habrá sido eso de la peste negra, no? Bueno, ya tenemos una idea, ¿no? Una idea somera, pequeñísima, porque además no habían los adelantos que hoy hay. O sea, hoy estamos parados sobre otro lugar, definitivamente, ¿no? Entonces, para no alargar, eso. Respondiendo esa parte de la pregunta, hay dos. La otra es motivacional. Te la dejo a Tony si quieres. Bueno, yo creo que quizás un poquito recogiendo todas las ideas que se han aportado, quizás más útil a lo mejor en este momento, y yo creo que es una cosa que deberíamos de reflexionar todas y todos, ¿no? Es cómo ayudar a las personas, porque esto también, la terapia centrada en soluciones parece que realmente nosotros lo que nos dedicamos es a trabajar individualmente, ¿vale? Con familias, casos concretos, menores concretos, pero realmente, si ustedes os fijáis, detrás del trabajo que estamos haciendo también tiene un efecto político esto, también tiene una parte muy política. Es decir, cuando tú estás trabajando con alguien y no le das la solución, no le dices lo que tiene que hacer, sino que esperas de esa persona que genere sus propias soluciones y a través de preguntas facilitas el escenario para que esa persona genere sus propias soluciones y te las plantee y luego se mueva a la acción y las ponga en marcha,
realmente lo que nosotros estamos haciendo con esto es ayudando a las personas a tener sus propias ideas, su propio pensamiento, y ayudando a las personas a que sean autónomas. Entonces, y que tengan un pensamiento crítico. Y yo creo que no hay más política, digamos, entre comillas, que trabajar a ese nivel. Porque si os fijáis, cuando tú le preguntas a una madre, por ejemplo, ¿y cómo estás haciendo para que ahora tu hijo se siente contigo a comer, que antes no lo hacía? Y la madre te dice, pues ahora me intereso por sus preocupaciones. Ahora no estoy trabajando, no tengo tiempo, ahora tengo más tiempo con mi hijo que el que tenía antes, y ahora me puedo sentar con él y tener una conversación relajada, sin estar nerviosa, sin decirle lo que tiene que hacer, sin decirle, no has ido a clase, tienes que ir a clase. Ahora me permito estar con mi hijo y hablar de sus amigos y hablar de sus cosas, ¿no? Entonces, claro, fijaos, porque realmente lo interesante de esto es cómo podemos ayudar a las personas a través de las conversaciones que tenemos, cómo podemos ayudar a las personas a mantener lo que han descubierto de esto. Porque el planteamiento no es que esto es un caos y que no han descubierto nada, el planteamiento es que han descubierto a raíz de la oportunidad que le ha dado, por ejemplo, el confinamiento. En algunos países ha habido confinamiento, yo no sé en México cómo está la situación, pero en algunos países europeos sí hemos estado obligados a tener confinamiento, ¿no? Entonces, cómo el confinamiento ha sido una oportunidad para descubrir cosas en las familias, para descubrir cosas de sí mismas, de sus hijos, que les gustaría mantener una vez que acabe todo esto, ¿no? Porque yo creo que lo interesante es, oye, hay una oportunidad a raíz de esto que hemos vivido, hemos aprendido esto como familia, hemos aprendido esto como yo como persona, ¿no? Estoy orgulloso de lo que he aprendido y cómo lo vamos a mantener en el futuro, ¿no? Porque yo creo que ahí está la política, es decir, la política está ahí. Es decir, si cada uno de los que estamos aquí ahora conectados podemos haber trabajado con, vamos a suponer, con una ratio de 60 familias o 60 personas, estamos diciendo que 60 por, no sé, 50, estamos hablando de que estamos trabajando ya con una comunidad de personas, ¿no? Y lo interesante es que ayudemos a las personas a sacar un aprendizaje de esto, a las familias, ¿no? Y que las ayudemos a través de la conversación, facilitemos la posibilidad de que mantengan eso que han aprendido de esta situación. La mayoría de los estudios indican, fijaos, porque ahora está por ahí, están los medios, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, ¿no? La mayoría de los estudios indican que cuando una población vive una experiencia traumática, quizás el 10% o menos manifiesta estrés postraumático, pero la mayoría de las personas aprenden y crecen como individuos, como personas de esa experiencia. Entonces yo creo que como profesionales centrados en soluciones tenemos que tener la mirada puesta ahí, la mirada puesta en cómo podemos, a través de las conversaciones, facilitar que las personas nos digan a nosotros cosas que pueden hacer para crecer de esta experiencia y que pueden mantener en el tiempo. Ahí yo creo que está la clave. Nuestro objetivo ahora quizás es trabajar con cada uno en su contexto de trabajo, ¿no? Pero trabajar con las familias, con las personas con las que trabajamos, para que saquen un aprendizaje de esta experiencia que incluso les pueda ayudar en las dificultades que tenían antes de esta experiencia. Antes de esta experiencia, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde tienen que ir nuestras conversaciones. Así, es decir, ¿qué has aprendido a raíz de esta situación? ¿Qué oportunidades se te han dado? ¿Qué has descubierto de tu hijo que antes ni sospechabas? ¿De qué estás orgullosa tú en este tiempo como madre o como padre?
a los hijos igual, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu madre? ¿Cómo lo podemos mantener? ¿Cómo pueden mantener esto que han descubierto en el tiempo? Imaginemos que pase todo esto y volvamos, entre comillas, a una nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo podríamos mantener lo que hemos aprendido en el tiempo? Yo creo que por ahí están las claves de lo que quizás nosotros podemos aportar, ¿no? Desde nuestro granito de arena a esta situación. No sé, Hans, ¿qué opinas? Cuando has hablado de lo político, por ahí de repente le pueden ayudar a Diego a silenciar su micrófono. Ah, sí. Se le quedó... Cuando has hablado de lo político, a mí me ha hecho mucho sentido, porque una de las críticas que se le hace a la práctica centrada en soluciones es justamente que no tiene de manera muy notoria, por decirlo de alguna forma, esta cosa política, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que tiene un aspecto político. Y uno ya lo dijo, Tony, el otro es echar mano o dar cuenta de lo que las personas desean en su vida, y lo otro de la construcción del lenguaje. O sea, en definitiva, aquí en Perú, lo que se empezó a decir, la persona que estaba dirigiendo, han denominado al equipo matriz, lo han denominado ¿cómo lo han denominado? Se me acaba de ir. El comando COVID. Ojo, Y después, la persona que estaba al frente del comando COVID dijo, estamos en guerra. El enemigo eres tú y soy yo. Dije, uy, carajo. Dije, entonces ya se le fue la mano. Dije, porque, o sea, soy una persona, una autoridad, una persona que está al frente de un grupo profesional y le está diciendo eso a la sociedad. Entonces, y ahora han empezado a salir, como manifiesta Tony, cosas como, ahora viene la pandemia psicológica, ahora vienen las crisis psicológicas. O sea, estamos hablando de que estamos construyendo una realidad. Entonces, yo creo que esas tres cosas son el tinte político del trabajo centrado en soluciones. ¿Qué están haciendo? ¿Qué desean hacer? ¿Y cómo estoy usando el lenguaje de las personas, que es desde donde se construye la realidad? No estoy diciendo que el lenguaje construye un cerro, porque esa es una realidad de primer orden para quienes tenemos claro eso desde la cibernética de primer orden. Pero la otra cibernética, la de segundo orden, se construye a partir del lenguaje. Y entonces, construyo a partir de lo que la persona hace, construyo a partir de lo que la persona desea. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo claro. O sea, y esta cosa de la que Yvonne Dolan siempre ha hecho fama acerca de Steve, ¿no? O sea, Steve no solamente creía lo mejor de las personas, estaba convencido de lo mejor de las personas, sino que hacía este ejercicio constante de abstenerse arbitrariamente de emitir algún tipo de prejuicio o juicio sobre la vida de la gente, que es sumamente desafiante. Y yo creo que ahí eso lo hacía a partir de trabajar desde el lenguaje de las personas, desde asumir, a hacer suyo el lenguaje del otro o de las otras personas, y eso es súper político, ¿no? O sea, es reconocerle a la otra persona su capacidad y su experticia para vivir, ¿no? Entonces, sin decirlo, obviamente, ¿no? Sin hacerlo explícito, si quieren. Pero cuando yo he visto las sesiones de Steve, en donde Steve está con una mirada al vacío, y cuando está así como para mucha gente de pronto podría parecer este tipo que está haciendo ahí, qué irrespetuoso, ¿no? Y cuando de repente hace una pregunta y dices, ah, caray, sí estaba escuchando. Claro, porque eso está justo, yo creo, tamizado con lo político, o sea, esa capacidad de escucha, o sea, textual, en la superficie, ¿no? O sea, nos han enseñado durante mucho tiempo a ir a la profundidad, ¿no? Vamos al fondo del ser humano. Yo siempre me río, digo, ¿cuál fondo? O sea, o sea, hasta mi estómago tiene fondo, o sea, en algún momento se llena, ¿no? Entonces, no sé de qué fondo me hablan, o sea,
estamos en la superficie constantemente y todo lo que tenemos para trabajar está ahí. Pero ¿cómo lo hacemos más visible para las personas? Yo creo que ahí está el tenor político del trabajo centrado en soluciones. Y creo que cuando calzamos ese tenor político, pues también podemos responder sobre esta cosa motivacional de la que se nos acusa, que de hecho es motivacional, porque cuando la gente conecta con sus recursos y sus habilidades, se motiva más para hacer cosas, pero no es solo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? O sea, recurrir a esta experiencia, o sea, no estoy diciendo que los avances científicos y tecnológicos no son útiles, que estudiar, investigar no sea útil, lo es, pero no solo, ¿eh? No solo. En la zona andina del país, del Perú, cuando las mujeres están gestando y ya van a dar a luz y empiezan las contracciones, tienen una especie de brebaje hecho a base de linaza que les permite a las mujeres no sufrir con las contracciones y traer a los hijos al mundo de una manera incluso menos sufriente, menos cruel. Pero eso no está investigado. Y como no está investigado y no es científico, no tiene valor. Pero las mujeres muchas veces paren solas en la zona andina del país, porque los servicios de salud no llegan completamente. Y ese es un conocimiento popular, pensando en Jerome Brunner. Entonces, ¿por qué no confiar? Entonces es sumamente importante eso. Los comentarios que nos están llegando a través del Facebook también van un poco en esa línea, ¿no? En confiar en las potencialidades de las personas, en ver la conversación como el camino para el cambio a todos los niveles, a nivel político, a nivel personal y demás. Y el plantearnos, había también una persona, Carlos Rodríguez, que nos decía también el saber para qué preguntamos, ¿no? La finalidad de las preguntas, a la gente que nos dedicamos pues un poco a estas labores de acompañamiento. Todos los comentarios han ido un poco por ahí, ¿no? En esa línea. Sí, aprovechamos también para comentarles que ya llevamos horita y 20 de conversación. Dentro de 10 minutitos yo creo que vamos. ¿Verdad? Quizás también es el momento de ir afinando ahí con conclusiones, ¿verdad? Con cositas que a lo mejor que nos apetezca compartir de repente. Yo creo que tenemos dos grandes retos, desde mi punto de vista, a los que nosotros podemos dar respuesta. Dos grandes retos. Bueno, un reto de ellos quizás es un poco menor, y otro reto es un reto importante. Yo creo que el reto, tenemos dos grandes retos. Un reto quizás el menor es cómo utilizar los nuevos medios que tenemos para trabajar con las personas, que siempre lo hemos tenido ahí, pero quizás desde la práctica centrada en soluciones siempre hemos como priorizado mucho lo presencial, ¿no? Lo presencial. ¿Y cómo podemos empezar a pensar de una manera más innovadora de cómo podemos utilizar los medios que tenemos para trabajar con las personas, ¿no? Yo ahora mismo estoy recordando por una conversación que tuve hace un tiempo de un equipo que utiliza, por ejemplo, el WhatsApp para mandar mensajes de devolución. Meni también creo que lo hace con mujeres, en el área de mujer. Es decir, cómo podemos devolver a las personas lo que antes lo hacíamos después de una pausa, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo con mensajes de WhatsApp, ¿no? Y entonces, ¿cómo las devoluciones se pueden escribir por escrito, mandar por correo, mandar por WhatsApp? Es decir, los medios, digamos, ahora que utilizamos para trabajar con las familias no son un obstáculo. Mark Bellevach, por ejemplo, en una conversación que escuché hace poco con Valentín Escudero, comentaba que incluso la tablet se puede utilizar
para tener sesiones con la familia online. Y que no cambia mucho, incluso hasta se ve un aspecto positivo, que es que se respetan el turno de palabra. Es decir, hay un tempo, ¿no? Hay un tempo. Entonces, porque la tecnología te obliga además a que exista ese tempo. Entonces, hay aspectos que yo creo que podemos pensarlo y podemos decir, oye, estos medios, ¿cómo los puedo yo aprovechar para que sean una oportunidad para mi labor profesional, ¿no? Para facilitar el trabajo con las personas, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser bastante creativos en ese sentido. Eso es por un lado. Y luego yo creo que el reto más importante, desde mi punto de vista, está en que cada uno de los que trabajamos de una manera centrada en soluciones, jugamos un papel muy importante, porque podemos tener el reto de ayudar a la población a crecer a raíz de la experiencia que está viviendo. A crecer. Y cuando hablo de crecer, es crecer en los aspectos que ellos quieran, ¿no? Pero básicamente nuestra labor consiste precisamente en eso. Cómo a través de la conversación podemos ayudar a las personas a descubrir lo que han aprendido de esta situación, que quieren mantener, es decir, que quieren mantener en el tiempo. ¿Qué se llevarían de todo esto para el futuro? Me recuerdo ahora la tarea de fórmula de primera sesión de Steve, ¿no? Cuando les pedía o les proponían a las personas, bueno, cuéntame, ¿qué te gustaría mantener en tu vida, ¿no? ¿Qué aspectos de tu vida te gustaría que siguieran estando tal y como están, ¿no? Pues un poco adaptándola a esta situación es, ¿qué aspectos has descubierto en el confinamiento, durante el confinamiento, o desde el momento en que empezó esta crisis hasta ahora, que a ti te gustaría mantener tal y como están? Y yo creo que eso es clave, eso es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Y luego, ¿qué aprendizaje sacan de esto que les puede, que pueden utilizar para el futuro, ¿no? No sé, yo creo que ahí el reto ahora nuestro quizás está en ayudar a las personas a crecer de esta experiencia, tanto si trabajamos en servicios sociales, como si trabajamos en lo privado, en lo sanitario, en lo educacional, cuando trabajamos con niños en las escuelas, cuando, por ejemplo, en España los niños todavía no se han incorporado a la escuela, ¿no? Pues el día que se incorporen esos niños a la escuela, trabajar con ellos, con el aula, preguntarles qué han aprendido de esto, qué han descubierto de sus padres, qué les gusta, qué han descubierto de ellos, ¿no? Que les gusta, e ir trabajando con esto, ¿no? Porque yo creo que quizás esto va a contracorriente de lo que ahora mismo se nos está intentando transmitir. Lo que se nos está intentando transmitir es que va a haber una mayoría de la población que va a padecer problemas psicológicos derivados de esta situación, ¿no? Y yo estoy viendo en esto una oportunidad, es todo lo contrario, yo estoy viendo en esto una oportunidad para ayudar a las personas a anclar aquellos aspectos positivos que han sacado de esta experiencia, porque los tienen. Madres que no tenían una buena relación con sus hijos, de repente la tienen. Niños que no querían estudiar y estaban desmotivados y no iban a clase, de repente le plantean a la madre, quiero hacer un curso de jardinería. Es decir, hay oportunidades en esta situación. Entonces yo creo que ahí está el reto, ¿no? El reto más importante para nosotros. Y luego, cómo usar los medios telemáticos que tenemos para ayudarnos en esta tarea. No sé, Hans, no sé qué opinas. Sí, quizás un poco en la línea de la conversación que se ha ido teniendo, ¿no? A lo largo de este ratito de ayudar a la gente a través del lenguaje, con los medios de los que dispongamos, pues a hacer una reevaluación, ¿no? de esas capacidades que han podido o bien descubrir o bien volver a poner en práctica durante este periodo y poder anclar, como decías tú, Tony,
todos esos aprendizajes de cara a lo que quieren, partiendo de ellos, de sus objetivos, de sus propios... Fijaos, porque esto es muy interesante también, que no me lo quiero saltar, no quiero que se me vaya. Los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, por ejemplo, han perdido una parte que, por ejemplo, en Tenerife se considera que era importante, que era, por ejemplo, el trabajo en domicilio, ¿no? La visita al domicilio, el trabajo en el domicilio a las familias. Hay experiencias muy interesantes donde se les propone a las familias que graben en el móvil escenas de la vida cotidiana de las que se sienten orgullosos. Y después lo mandan al email del equipo. Y el equipo les automáticamente posteriormente llama a la familia y trabaja sobre esas escenas que ocurren en el domicilio. Es decir, que claro, lo que pasa es que tenemos que ser bastante creativos en esto, ¿no? Y tenemos que ver cómo podemos usar los medios para hacer lo que antes veníamos haciendo, incluso todavía mejor. No sé, mi idea, ¿no? Yo también, a mí me gustaría también un poquito aportar, ¿no? Que, no sé, por lo menos en la experiencia que estoy viviendo con la atención con las familias durante este tiempo, es que antes tenías como, parecía que tenías más comodines, ¿no? Como más oportunidades, como digo yo, ¿no? Confiabas en una sesión, en otra, confiabas en un seguimiento, en un proceso. Y de repente han tomado más valor momentos determinados, ¿no? Porque a veces la garantía de volver a conectar con las familias no es plena. Están con 20.000 follones, el tema de las aplicaciones, no todas las familias tienen tablet, no toda la conexión siempre es buena, ¿no? Entonces, a veces, pues, aprovechar determinadas oportunidades, ¿no? Lo decías también, Tony, al principio, cuando hablábamos de metodología, ¿no? Nos hemos saltado el esquema ese de evaluación para luego hacer el tratamiento y todas estas cosas, ¿no? Y a lo mejor sustituir eso por momentos, ¿no? Momentos en el que poder generar cambio, ¿no? Y a mí se me venía en mente todo el rato una frase que tiene un comunicador que me gusta mucho escucharlo, y dice algo así como el cambio, el crecimiento personal, la educación no es un cubo que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Entonces, de repente, como determinadas preguntas o determinadas cuestiones que podemos ofrecer a las familias pueden, pues, reavivar determinadas fortalezas o determinados recursos, ¿no? Y esas pequeñas o grandes oportunidades que podemos tener como consecuencia de este estado un poquito peculiar, aprovecharlos con mimo ahí, ¿no? Con esmero. Porque a lo mejor no tenemos muchas más oportunidades para conectar con esa familia, para ofrecer esa conversación, esas preguntitas, para ofrecer esa cuestión, ¿no? Parece como que con el tema del confinamiento, o sea, los momentos, parece que los cuidas mejor, ¿no? Parece que vives más el presente, ¿no? A mí sí me gustaría comentar que hay personas en Zoom, Ana, Randall, Diego, Yuri, Mari Carmen, Randall. No sé si ellos quieren comentar también antes de terminar alguna cosita, más bien es un poco comentando lo que estábamos hablando. No sé si ellos, Cristina Torres, quiere comentar algo más antes de cerrar. También me gustaría desde aquí también felicitar a José y a Naya porque están haciendo algo genial en Bilbao. A mí me encanta porque sobre todo es lo que hablábamos el otro día, la importancia en estos momentos de fortalecer los equipos y creando herramientas, ¿no? Así como muy dinámicas y creativas, si ellos quieren comentar algo, pero sobre todo la importancia de ya no dividir tanto, bueno, el trabajo social hace esto, el psicólogo hace esto, la educadora hace, sino que todos somos un equipo, tenemos que cuidarnos nosotros también, y qué mejor que en estos momentos para también sacar lo mejor, ¿no? de cada uno. También me gustaría eso, con las nuevas tecnologías, como decía Tony, utilizarla porque es lo que va a venir ahora. El cuidarnos mucho y a veces, si quieren también reflexionar, porque a mí a veces me cuesta todavía, y más ahora siendo trabajadora social, distinguir entre lo urgente y lo prioritario, porque a veces me piden cosas que yo, ¿sabes? No me gustaría tampoco que eso se quedara en un tintero, porque es verdad que ahora nos piden a lo mejor ser como muy asistenciales, y se puede dejar en el olvido lo otro, ¿no? Lo que estamos ahora hablando aquí, y eso, ¿no? El tema de lo urgente y lo prioritario. Y si quieren comentar algo más, las personas de Zoom, que no podemos leer por tiempo sus mensajes.
Bueno, Yo tenía... Leeremos todo. si tú me dejas un momentito, Meni, quiero comentar algunas cosas que he visto por aquí. Mari Carmen Roda Ah, vale. me dice que ¿cuál ha sido el mayor desafío en tu trabajo en protección de menores, Tony, desde la práctica? Simplemente decirle que mi mayor desafío no ha sido con la familia, ha sido con los equipos, ¿no? Mi mayor desafío realmente ha sido ayudar a los equipos a que vean aspectos positivos de las familias en estos momentos, ¿no? Y cómo lo he afrontado básicamente ha sido a través de preguntas y a través de devolverle a los equipos lo que están haciendo ellos ya que les funciona, sobre todo cuando han hecho cosas que tienen relación con ir por detrás, con preguntarle a las familias cada vez que cogen un teléfono qué va mejor, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, por aquí también dicen algo así como que Ana, dice, me gusta la reflexión de Ana, ¿no? Yo me pregunto si no será que a la economía y a los que tienen el poder a nivel mundial no les interesa que la crisis pueda tener un impacto positivo en las personas y por ello no se da visibilidad, quizás a esas experiencias positivas que están ocurriendo en muchos hogares, ¿no? Y Randall, por otro lado, dice, les hemos dejado de decir lo que tienen que hacer, permitiéndoles que hagan lo que saben y pueden. Yo creo que eso es clave, eso es un aspecto muy clave. Hemos dejado de decir a las familias, sobre todo de protección de menores, que es un contexto muy fiscalizador, ¿no? Y muy coactivo. Hemos dejado de decir a las familias lo que tienen que hacer, permitiéndoles que hagan lo que saben y pueden. Y al final hemos descubierto que nosotros no somos imprescindibles, ¿no? Y bueno, un poquito, pues algunas ideas más, ¿no? Aquí dicen un término, dice Randall, me hace pensar en todas estas noticias en las que se habla del síndrome de la caverna. Quizás nos toque reconvertir ese síndrome como crecimiento en nuestros refugios, ¿no? Pues quizás sí, hay que empezar a denominar a las cosas por otro nombre. Y Jocelyn Urbina dice algo así como la confianza en estos tiempos es revolucionaria. Siempre ha sido revolucionaria, Jocelyn. No sé qué opina Hans, pero siempre ha sido revolucionaria, ¿no? Bueno, en definitiva un poquito de todo. Cristina dice, está haciendo una prueba para los profesionales. Nos estamos examinando sobre si realmente nuestra posición desde atrás, es decir, ir desde atrás, ha sido genuina hasta ahora. Interesante reflexión, porque estamos descubriendo que realmente todavía podemos trabajar más desde atrás. Todavía podemos trabajar más desde atrás de lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, el tiempo parece que se nos está echando encima. Saludar también a Diego, que se incorporó tarde. Diego, ¿qué tal? Un abrazo desde Tenerife. Y no sé si alguien más quiere decir algo. En principio el tiempo se nos acaba. Decirles que seguramente en junio vamos a tener una segunda parte de esto para profundizar más en aspectos concretos. Hoy ha sido un poco a modo de reflexión para ayudarnos a saber desde qué posición partimos, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos ir teniendo ciclos como este, donde compartir ideas que están funcionando, más en la práctica concreta, y que nos ayuden también a ir resolviendo algunas dudas que nos pueden ir surgiendo en nuestro trabajo, ¿no? Un poco esa es la idea. Nosotros desde la Asociación Canaria le queremos agradecer a todos y a todas el haber estado aquí y haber compartido este ratito, sobre todo a Hans también. Hans, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. A ustedes. Y espero que en junio, probablemente seguro, que nos volveremos a conectar por aquí. No sé si alguien quiere decir alguna cosa, algún comentario antes de cerrar. Hans. Eso, yo diría que echemos mano de la comunidad que se ha venido forjando durante mucho rato, ¿no? Desde 1979. Entonces, cuando sintamos... Yo aprendí algo muy bonito con los jesuitas, que cuando sintamos que hay una especie de desierto
de vacío, por así llamarlo, volvamos a las fuentes del enamoramiento, me decían los jesuitas, que lo ha adaptado para trabajar con parejas, ¿sí? Pero yo diría eso, o sea, hay que volver a las fuentes del enamoramiento, o sea, disculpen lo criollo que me puedo poner, ¿por qué carajos me quedé con esta idea de los centrados en soluciones? ¿Qué hizo que yo me conecte con esto? Y hay que volver ahí, o sea, hay que volver ahí, o sea, ¿qué me conectó con eso? ¿Sigue siendo eso importante? ¿No? Porque también tengo derecho a cambiar, a pensar otras cosas, no sé, como Steve decía, ¿no? Mañana puede que piense diferente de lo que hoy yo pienso, ¿no? Y yo creo que ahí está resumido todo el trabajo centrado en soluciones. No hay nada más centrado en soluciones que eso. Saber que mañana puedo estar en desacuerdo con lo que hoy digo. Y la confianza es sumamente importante para que las personas noten genuinamente que realmente sabemos que ellas son las expertas, ¿no? Eso. Hay algo, Hans, que ahora acabo de recordar al tú decir esto, que tiene que ver con algo que hacía Steve en sus trainings. Steve en sus trainings, al comienzo de cada training, al comienzo de cada encuentro que tenía con sus estudiantes, les preguntaba algo así como, y dejaba que la gente hablara y compartiera sobre esto, ¿no? ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo de nuestros usuarios? Sí. Yo creo que es clave eso, ¿no? Es decir, ¿qué hemos aprendido? Esa puede ser una gran pregunta para iniciar el encuentro de junio, quizás. Sí, es una pregunta que está insertada en el documento que les doy a los chicos y a las chicas de la formación como un documento de autosupervisión, ¿no? Entonces, cada vez que ellos tienen una intervención grupal, individual, el que sea, una sesión, tienen que hacer dentro de esas 6 preguntas, esa es una pregunta. ¿Qué aprendí hoy yo de esta persona, no? Entonces, sí, que es súper potente, ¿no? O sea, por eso, ahí está la pregunta, o sea, ¿quién es el experto? ¿Y qué actitud tenemos frente a un experto? Cuando estamos frente a un experto, ¿qué actitud tenemos? ¿Qué queremos hacer? Pues muchas gracias a todas, de todos. Si les parece, vamos cerrando. Y, un bonito grupo. Sí, darles las gracias a todos por participar. Muchas gracias. A mí solo me gustaría recordar una cosa que alguien dijo al principio, nada más empezar, que dijo, esto es como un clic, es que lo apunté porque me encantó, esto es como un clic, como un punto y aparte. Creo que fue Pilar quien lo dijo. Llega el enfoque y se produce un cambio. Así que bienvenidos y bienvenidas hasta junio. En junio nos volvemos a conectar. Un abrazo. Esperamos verles. Venga, gracias. Saludos. Venga. Saludos, cuídense mucho.